Y justo para analizar esta controvertida decisión y por supuesto sus consecuencias, saludamos con mucho gusto a la doctora Aribel Contreras. Ella es académica e investigadora del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana. Doctora, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos aquí en 21 Noticias y para hablar de este tema que, bueno, parece que Donald Trump no nos podía extrañar más a través de sus decisiones y lo hizo de nuevo. Así es, Juan, bueno, muy buenas noches, gusto saludarlos. Y pues ya no es noticia, una vez más, la ignorancia del presidente estadounidense. Lo veníamos viendo a lo largo de lo que se estaba dando en el ámbito comercial a través del Telecam, pero ahora da un giro y en el ámbito político no ha sido la excepción. ¿Y qué lleva al presidente Donald Trump a tomar esta decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel? ¿En qué se basa? ¿Cómo lo justifica? En su ego, en su puntaje para poder subir más su popularidad, en poder cumplir promesas de campaña que hizo antes de llegar a la presidencia y sin duda pues es una muestra más de que él tiene el poder, de que él representa la primer potencia mundial y es una forma también de demostrarle a Corea del Norte, a Rusia, a China, en dónde está ubicado Estados Unidos por si continúa esta tensión diplomática también en la región asiática. ¿Pero qué argumentó el presidente Trump? Dijo, nos vamos, la embajada se va a Jerusalén por esta razón. ¿Hay alguna en particular? En realidad no tiene una base y un sustento ni jurídico ni político, es meramente un berrinche más y un ego más por parte de él. Y efectivamente él está violando el derecho internacional. ¿Por qué, Juan? Porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, desde el año 1947, ha venido dando resoluciones a lo largo de todas estas décadas, porque sabemos que el Estado de Israel se creó el 14 de mayo de 1948 y a lo largo de estos años hemos visto una serie de conflictos y 4 guerras fuertes entre, son guerras árabe-israelí. Pero la más importante es la resolución 2334 de este Consejo de Seguridad, donde de manera contundente y clara dice que cualquier intromisión por parte del Estado de Israel en el territorio palestino es totalmente ilegal. Entonces es como si él simple y sencillamente no hiciera caso a lo que Estados Unidos, como Estado permanente del Consejo de Seguridad, al final del camino, el 23 de diciembre del 2016, establecieron y resolvieron. Doctora, díganos, ¿por qué los países árabes, incluso la comunidad internacional más allá de los países árabes, pues rechazan esta postura por parte del presidente Trump? ¿Cuál es el conflicto? Pues podemos ver que desde que se creó Israel, hay una resolución del Consejo de Seguridad donde reconoce que por un lado dividió este territorio en un área palestina, un área israelí y una zona llamada internacional. Esta situación de la zona internacional es justamente donde establece un área de la zona oriental de Jerusalén, porque es importante en términos religiosos y políticos, porque en esta zona está establecida una gran explanada de mezquitas, que es donde los musulmanes atienden. Hay varios sitios importantes religiosos para los cristianos y de igual manera pues es donde está la base de los judíos. A lo largo de todos estos siglos sabemos que tiene un contexto histórico muy importante, Juan. Entonces aquí hay 3 religiones importantes concentradas en un territorio muy pequeño y es por eso que la Liga Árabe se ha opuesto rotundamente a esta decisión porque viene a alterar el orden internacional y lejos de continuar con el proceso de paz viene a ser el punto de quiebre. Precisamente, doctora, díganos, ¿cuáles van a ser las repercusiones? ¿Qué se espera? ¿Cómo van a reaccionar los países árabes? Pues ya están reaccionando, de hecho ya Turquía también ya se pronunció que la semana que entra está convocando una reunión. La Liga Árabe espera reunirse este sábado para ver cuál va a ser la postura de toda la región de Oriente Medio con respecto a su política exterior frente a Estados Unidos.
Seguramente va a venir una reacción también de Rusia, porque el presidente Putin espera su nueva reelección para el 18 de marzo del 2018, entonces seguramente Rusia va a tener una acción ahí, algo que ver, y también va a reaccionar China. Aún no lo ha hecho, solamente Francia, que es otro de los 5 miembros del Consejo de Seguridad de manera permanente, donde han categóricamente dado su rechazo ante esta situación. México también ya lo hizo, y el resto de los países de igual forma están pronunciándose en contra de este capricho más, en contra de esta violación del derecho internacional y en contra de un proceso de paz que se venía vislumbrando y que es muy posible que se caiga. Doctora, muchísimas gracias por explicarnos esta complicada situación que causa tensión internacional en estos momentos. Que tenga una excelente noche. Igual, Juan, muy buenas noches y un gusto saludarles. Un gusto como siempre, doctora Contreras. Y ahora...